Hay un Quick Check al lado de la carretera, no muy lejos de donde vivo. Es el único lugar abierto 24/7 en mi pueblo rural, en medio de la nada. Está a unos 25 minutos en coche si voy rápido, que es lo habitual para mí. Para que me entiendan ustedes, los de la ciudad, es como si estuviera justo al lado. Mi horario de sueño es pésimo, así que he ido a ese Quick Check más de un puñado de veces. Me gusta pensar que tengo una apariencia genérica y discreta, que me permite pasar desapercibido. Pero no me sorprendería si algunos de los trabajadores nocturnos ya me reconocieran. Esto sucedió apenas la semana pasada, así que la mayoría de los detalles aún están dolorosamente frescos en mi memoria. Era pasada la medianoche y estaba programando en mi laptop. Mi productividad y concentración alcanzan su punto máximo entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada, así que estaba en ese estado de fluidez que todo trabajador incansable anhela. El problema de trabajar hasta tarde es que pasas de estar perfectamente cómodo a morirte de hambre en cuestión de minutos. Y eso fue exactamente lo que me llevó a apagar todo y buscar algo de comer, alrededor de la razonable hora de las 2 de la madrugada. Para que entiendan bien la situación, debo mencionar que la carretera que lleva al Quick Check es más bien una vía local que una autopista interestatal, por lo que, por lo general, está bastante desierta. El viaje hasta allí fue relativamente tranquilo. Llegué al Quick Check, pedí un sándwich en uno de los mostradores y recorrí los pasillos mientras esperaba. La mezcla de cafeína que suele mantenerme demasiado activo y el tra con el que nací me dificultan quedarme quieto, así que estaba dando vueltas por una de las esquinas de la tienda cuando noté algo. Frente a una de las neveras que se alineaban al fondo de la tienda, había una persona sentada con las piernas cruzadas en el suelo. Era una imagen tan extraña que inicialmente la pasé por alto, pero luego giré la cabeza rápidamente para asegurarme de no haberlo imaginado. Y no lo había hecho. Literalmente, había una persona sentada en el suelo al final del pasillo, mirando fijamente la nevera como si la estuviera examinando. No pude ver nada más que el abrigo marrón y los jeans que vestía. Necesitaba ver mejor a ese tipo. Al menos su rostro. Así que avancé por unos pasillos. Mi plan era doblar la esquina muy rápido, echarle un buen vistazo y luego volver por uno de los pasillos, idealmente antes de que notara que lo estaba mirando. Mirar tan descaradamente a extraños es, obviamente, muy descortés, así que no quería que me viera haciéndolo. Intenté ser discreto, o al menos parecer que estaba viendo los aperitivos, pero supongo que no lo hice muy bien. Porque tan pronto como doblé la esquina para mirarlo, él giró bruscamente la cabeza y me devolvió la mirada. Su movimiento fue tan brusco que me quedé paralizado por unos segundos, olvidando incluso qué hacía yo allí en primer lugar. Y déjenme decirles, una sola mirada a este tipo confirmó que estaba lejos de ser normal. Más allá de que estuviera sentado en el suelo mirando la nevera, este tipo definitivamente estaba bajo el efecto de alguna sustancia. Pude notarlo por sus ojos anormalmente abiertos y la forma en que su labio vibraba, temblaba por completo, casi como si tuviera frío. Excepto que en realidad hacía un poco de calor allí dentro, y él también llevaba una chaqueta. Su postura también estaba toda retorcida, como si estuviera forzándose en lugar de simplemente sentado, si eso tiene algún sentido. Pero lo peor, con diferencia, era la mirada que me dirigía. No sonreía, pero tampoco fruncía el ceño. Me miraba fijamente con una mirada vacía, con los ojos muertos, que de alguna manera me hizo sentir que él mismo estaba muerto. Toda la escena era espeluznante a más no poder. Después de mirarnos fijamente durante un tiempo incómodo, finalmente desvié la vista y me adentré en uno de los pasillos, ansioso por recoger mi comida e irme. Todavía no estaba lista, sin embargo. Me quedé en el mostrador esperando. La ansiedad me estaba invadiendo, así que me puse en un ángulo para mirar la esquina de la tienda donde el tipo había estado sentado. Esperaba a medias que saliera de uno de los pasillos, momento en el que no estoy seguro de lo que habría hecho, pero nunca apareció. Finalmente, mi comida estuvo lista. Salí rápidamente de la tienda sin pensarlo dos veces. Pensé que eso era todo, pero mientras giraba para volver a la carretera, vi algo moverse por el rabillo del ojo.
Volví a mirar hacia la tienda y vi a una persona corriendo a toda velocidad desde la entrada de la tienda hasta el otro extremo del estacionamiento. Yo ya estaba a mitad de camino hacia la carretera en ese momento, pero tan pronto como vi lo que parecía un abrigo marrón, supe que era él. Mientras pasaba frente al Quick Check, volví a mirar y vi que ese tipo ahora se estaba subiendo a una camioneta. Ni siquiera quería imaginar a qué podría estar yendo con tanta prisa un tipo así a las 2 de la mañana. Solo me alegraba no tener nada que ver con ello. Aceleré, solo quería llegar a casa en paz. Después de unos minutos, las últimas luces fluorescentes de las tiendas se desvanecieron en la oscuridad detrás de mí, y volví a conducir a través de la desolación y la nada. Estoy acostumbrado a ser el único coche en la carretera a esas horas de la noche, por eso fue tan sorprendente cuando noté unas luces en mi espejo retrovisor. Pero fue aún más sorprendente cuando me di cuenta de que esas luces se acercaban, lo que significaba que iban más rápido que yo, y yo no estaba precisamente respetando el límite de velocidad. Mi primer pensamiento fue que me iban a detener, así que instintivamente reduje un poco la velocidad. Las luces seguían acercándose, y yo sabía lo que iba a pasar. Las luces de la policía estaban a punto de empezar a destellar, y mi noche estaba a punto de arruinarse. Pero una vez que el coche finalmente se acercó lo suficiente, me di cuenta de que no era un policía. Era ese tipo, el del Quick Check. Era la misma camioneta del estacionamiento. Nunca en mi vida había estado tan seguro de algo. Pisé el acelerador a fondo de nuevo y recuperé la velocidad. El tipo detrás de mí empezó a hacer ráfagas de luces y a tocar la bocina. No sabía qué hacer, intentar huir o detenerme y rezar para que simplemente siguiera su camino. Yo iba en un sedán y él en una camioneta pick-up, así que pensé que podría dejarlo atrás. Sin embargo, cuanto más rápido iba, más aterrorizado me sentía. Solo puedo describir esa sensación como verdadero terror. La sensación de que, literalmente, te estás acercando a la muerte. Para cuando había alcanzado los 160 km por hora, la voz en mi cabeza gritaba que iba a morir si seguía acelerando. Me desvié al carril derecho, esperando que me adelantara, pero en lugar de eso, él también se desvió para quedarse detrás de mí. Empecé a reducir la velocidad con la intención de orillarme, pero en el momento en que quité el pie del acelerador, la camioneta me embistió. Me aferré al volante para estabilizar el coche y me di cuenta de que estaba en una situación de vida o muerte. El tipo que me seguía estaba intentando matarme. Todo estaba pasando muy rápido. No podía pensar. Sabía que intentaría embestirme de nuevo, y a esa velocidad, sabía que sería afortunado si no perdía el control. No sé si fue el terror o mis instintos de supervivencia los que se activaron, pero en el momento en que lo vi intentarlo, giré bruscamente a la izquierda y pisé los frenos a fondo. La camioneta pasó zumbando a mi lado, y vi cómo se desviaba de un lado a otro varias veces antes de perder el control y salirse de la carretera, directo al campo. A pesar de lo violentamente que temblaban mis manos y lo aterrorizado que estaba, me obligué a volver a conducir. Aceleré todo el camino a casa. Tan pronto como entré a casa, llamé a la policía y reporté el incidente, aunque no podía describir con precisión dónde había ocurrido todo. De todas formas, tomaron mi declaración, y yo estaba feliz de dársela. Sé con certeza que el Quick Check tenía cámaras de seguridad en su estacionamiento, así que estoy bastante seguro de que terminarán atrapando a ese tipo. Solo ha pasado una semana desde que esto sucedió, pero aún no he oído nada. Mi coche no está muy dañado, pero de todos modos necesito repararlo. En cuanto a por qué diablos ese tipo me persiguió, su suposición es tan buena como la mía. Solo espero no volver a verlo nunca más. Esto ocurrió en el verano de 2022. Yo tenía 25 años y trabajaba en lo que supongo se podría llamar un empleo de logística inusual. Transportaba equipos electrónicos reacondicionados y piezas de PC personalizadas para una startup de entrega de última milla que intentaba competir con Amazon en mercados rurales peculiares. Las rutas eran largas y completamente erráticas. A veces conducía durante 12 horas seguidas, a menudo durante la noche, llegando a esas zonas remotas del suroeste que la mayoría de las empresas de entrega se negaban a tocar.
la paga era lo suficientemente buena como para que valiera la pena, y no me importaba conducir tanto, ya que había crecido en una familia aficionada a los viajes por carretera. Esa noche en particular, estaba inmerso en la última etapa de un viaje de Phoenix a Lovington. Era alrededor de la 1 de la mañana y serpenteaba por un tramo desolado de la Ruta 82, más allá de las afueras del Bosque Nacional Lincoln, en el sur de Nuevo México. Si nunca has conducido por esa zona de noche, es difícil describir lo aislada que se siente. La carretera es estrecha y está mal iluminada. Con suerte, podías ver otro coche cada 20 o 30 minutos. Pero aquí está el detalle de ese tramo en particular, es también la única ruta accesible que atraviesa la zona durante kilómetros. Las alternativas del GPS añadirían unas 2 horas al viaje, llevándote hacia el norte a través de Carrizozo o algo similar. Así que, si necesitabas ir del punto A al punto B en esa parte de Nuevo México, prácticamente tenías que tomar la Ruta 82. En fin, escuchaba algunos podcasts de crímenes reales cuando, al doblar una curva, vi un hatchback rojo aparcado de forma extraña en el arcén de grava, con las luces de emergencia parpadeando. Por costumbre, reduje un poco la velocidad. Al acercarme, mis faros iluminaron a una mujer de pie junto al coche. Sostenía su teléfono en alto, como si intentara captar señal. Mi primer instinto fue simplemente pasar de largo. Es decir, no soy desalmado, pero tampoco ingenuo sobre el tipo de situaciones en las que puedes meterte en esa parte del estado, a esa hora de la noche. Pero entonces empecé a pensar en mi propia novia, o en mi hermana, y como querría que alguien se detuviera si estuvieran varadas en medio de la nada. Además, no estaba completamente indefenso. Llevaba una Glock 43 enfundada justo debajo de la columna de dirección. Nunca obtuve permiso explícito de la empresa para armarme, pero dadas algunas de las zonas a las que entregábamos, me parecía de sentido común. Reduje la velocidad y bajé la ventanilla del pasajero unos pocos centímetros. La mujer, que no parecía mucho mayor que yo, se apresuró de inmediato e intentó abrir la manija de mi puerta del pasajero, que estaba cerrada con seguro. Dijo que necesitaba que la llevara a la gasolinera más cercana y afirmó que su coche acababa de quedarse sin batería y que no podía comunicarse con nadie. Su voz tenía una cualidad nerviosa, como si estuviera muy estresada o quizá bajo los efectos de algo. Dudé unos segundos. La situación se sentía un poco extraña, pero lo que inclinó la balanza fue saber que tenía un arma de fuego a mi alcance. Pensé que, si las cosas se ponían feas, podría valerme por mí mismo, así que desbloqueé la puerta. Entró rápidamente y me dio un «muchas gracias» vago y ligeramente arrastrado, sin mirarme realmente. La forma en que arrastraba las palabras me hizo pensar que estaba borracha o un poco mareada, lo que me volvió un poco cauteloso. Antes de arrancar, le hice algunas preguntas obvias, si había golpeado algo o si el motor se había apagado, ese tipo de cosas. Pero ella seguía evadiendo, pidiéndome repetidamente que simplemente condujera. Nada de lo que decía tenía sentido, y cuanto más hablaba, más me inclinaba a echarla de mi coche. Estaba a punto de tomar una decisión cuando miré una vez más su coche. Para mi horror, un hombre salió de detrás de él como si hubiera estado escondido allí todo el tiempo. La adrenalina comenzó a subir y me giré para mirar hacia adelante. Había otra figura que se había parado directamente en la carretera, unos 15 metros delante de nosotros. Llevaba algo largo en las manos, tal vez un bate o un tubo, no pude distinguirlo con exactitud. Empezó a moverse hacia mi coche y fue entonces cuando mi instinto de supervivencia tomó el control. Pisé el acelerador a fondo, ni siquiera intenté ser sutil al respecto. La mujer se giró bruscamente para mirar hacia atrás e inmediatamente empezó a gritar. Luego bajó la mano y comenzó a buscar algo en su bolso. Tuve la sensación de que sabía lo que buscaba, así que, antes de que las cosas pudieran escalar, le grité que se quedara quieta y saqué mi arma. No la apunté hacia ella, sino que simplemente la apoyé en el volante para que pudiera verla. Lo que sea que estuviera buscando, se detuvo de inmediato. Le dije que no se moviera, y no lo hizo. Para mi sorpresa, también dejó de hablar. Solo miraba fijamente hacia adelante con una expresión que no pude descifrar. Por suerte para ella, estábamos a menos de 30 minutos de Artesia. Tras una media hora algo tensa,
me detuve en una gasolinera. Había otros 2 vehículos en el estacionamiento, ambos camiones grandes. Le dije que se bajara. Al principio se negó y me dio alguna razón estúpida que no recuerdo, pero me incliné sobre ella, abrí la puerta del pasajero de un tirón, básicamente, la obligué a salir del camión. Se tropezó hacia atrás y cayó al pavimento, mientras gritaba algo completamente incomprensible. Alguien comenzó a acercarse trotando, probablemente uno de los camioneros, y ya podía imaginar las acusaciones que estaban a punto de surgir. Todo lo que ese tipo había visto era a mí arrojando a una mujer del coche, y no quería lidiar con la situación ni un segundo más, así que no lo hice. Le grité una advertencia sobre sus malas intenciones, pero eso fue todo lo que iba a hacer. Luego salí a toda velocidad del estacionamiento antes de que ese tipo pudiera acercarse y no miré atrás. Conduje hasta otra gasolinera y empecé a llenar el tanque. Luego caminé hacia el lado del pasajero para inspeccionar el asiento. Enterradas entre los cojines del asiento había una batería de teléfono desechable y un paquete sellado de bridas. Ni siquiera quise pensar en ello. Arrojé todo a la basura y volví a la carretera, ansioso por terminar el viaje. Nunca reporté nada de esto, ni a la policía ni, por supuesto, a mi empresa. No porque no creyera que valiera la pena denunciarlo, sino porque, legalmente hablando, no quería realmente explicar a un montón de policías por qué andaba armado, o por qué había sacado físicamente a alguien de mi coche. No voy a entrar en detalles, pero pueden atar cabos ustedes mismos. Una cosa es segura, sin embargo, estar armado esa noche bien pudo haberme salvado la vida. Esto ocurrió hace unos 3 años, cuando mi esposo y yo viajábamos a través del país, desde Utah hasta Georgia. Aunque la ruta que habíamos planeado no era la más directa, pasaba por algunos lugares que mi esposo realmente quería conocer. La desventaja, sin embargo, era que atravesaríamos tramos de carretera bastante desolados. La peor parte fue una sección en el oeste de Kansas, a lo largo de la Ruta 400 de Estados Unidos, básicamente casi 100 millas de puro campo. Habíamos estado conduciendo la mayor parte del día, y yo me había quedado completamente dormida en el asiento del copiloto, en algún momento cerca del atardecer. Soy de esas personas que pueden dormir en cualquier lugar de un coche en movimiento, así que estuve profundamente dormida por unas horas. Alrededor de las 10 de la noche, me despertó la desaceleración del coche y me di cuenta de que mi esposo había parado en una pequeña gasolinera al borde de la carretera. Mi esposo dijo que iba a comprar algo para picar y llenar el tanque. Pensé que podría ser mi última oportunidad en un buen rato para usar un baño de verdad, así que bajé y entré. No me molesté en llevar mi teléfono ni mi cartera. Es decir, solo iba a entrar y salir, así que no le vi la necesidad. El cajero era un hombre mayor que ni siquiera levantó la vista cuando entré. Los baños estaban ubicados al final de un estrecho pasillo lateral, hacia la parte trasera de la tienda. Al abrir la puerta del baño de mujeres, casi me topé con una mujer que salía de uno de los cubículos, lo cual no habría sido tan notable de no ser por su apariencia. Tenía el cabello gris, desordenado y descuidado, que francamente se veía algo asqueroso y curiosamente pegajoso. También llevaba unas chanclas de espuma que producían un suave sonido de chasquido al caminar. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño, lo que más destacaba era un grueso abrigo morado y verde que la envolvía. Debo recordar que estábamos en Kansas, en pleno verano, y hacía probablemente unos 27 grados Celsius. Llevaba una bolsa de supermercado de plástico, atada, y cuando me vio, simplemente se me quedó mirando fijamente. No con una mirada normal de «oh, disculpa», sino con una mirada fija que se sentía extrañamente expectante, como si esperara que yo dijera o hiciera algo específico. No sabía qué se esperaba de mí, así que solo le di un educado asentimiento y traté de pasar a su lado, pero ella no se apresuró precisamente a darme paso. Pensé que eso sería todo, que ella se iría y yo podría seguir con lo mío, pero no. En lugar de irse, la mujer en realidad se dio la vuelta para seguirme y se acercó a la zona de los lavabos. Pero no abrió la llave del agua, ni se miró en el espejo, ni hizo ninguna de las cosas normales que uno hace en un lavabo. Simplemente se quedó allí, con los brazos a los lados, como si de nuevo estuviera esperando que yo hiciera algo.
Ya me sentía incómoda, así que entré al cubículo más cercano y eché el seguro. En el instante en que me senté, lamenté de inmediato no haber traído mi teléfono ni nada conmigo. No tenía forma de enviarle un mensaje a mi esposo si algo salía mal, y empezaba a sentir que definitivamente algo no andaba bien con esa mujer. Me quedé sentada allí por lo que parecieron unos minutos, esperando que se fuera. Finalmente, oí el suave sonido de sus chanclas moviéndose hacia la puerta, luego el sonido de la puerta del baño abriéndose y cerrándose de golpe. Esperé unos momentos adicionales para asegurarme de que realmente se hubiera ido, y entonces me di cuenta de algo. Todavía podía oír una respiración. No la mía. La de alguien más, proveniente de algún lugar del baño. Comprendí que había fingido irse. Debió haber abierto y cerrado la puerta de golpe para hacer creer que se había ido, pero seguía allí, parada en silencio en algún lugar cerca de la salida, probablemente en la esquina junto a la puerta, justo fuera de mi campo visual. No me moví. Me quedé en completo silencio por un tiempo realmente largo, tratando de calmar mi respiración porque me aterrorizaba la idea de que me oyera. Todo el tiempo, no dejaba de pensar en lo estúpida que había sido por no traer mi teléfono. Finalmente, la puerta se abrió y se cerró de nuevo. La respiración también cesó, lo que me inundó con una ola de alivio. Aún así, no estaba completamente convencida, así que esperé otro medio minuto más o menos. Justo cuando estaba a punto de quitar el seguro al cubículo, oí un profundo jadeo, como si alguien hubiera estado conteniendo la respiración, seguido por la puerta del baño abriéndose y cerrándose de nuevo. En ese momento fue cuando realmente empecé a asustarme. Esa mujer había fingido irse del baño 2 veces. No tenía la menor idea de lo que quería, pero el hecho de que estuviera jugando así conmigo dejaba claro que, fuera lo que fuese, no auguraba nada bueno. No sabía qué hacer. Una parte de mí estaba segura de que se había ido, pero si había fingido irse 2 veces, no era descabellado suponer que lo había hecho una tercera vez. Finalmente, el suspenso me estaba matando y no pude soportarlo más. Quité el seguro del cubículo tan silenciosamente como pude y salí, esperando totalmente verla allí de pie, pero el baño estaba vacío. Me lavé las manos lo más rápido posible y salí del baño. No tenía idea de a dónde había ido la mujer o si me estaba esperando en algún otro lugar de la tienda. Cuando regresé a la parte principal de la tienda, había un hombre corpulento en la caja, pagando. Me quedé junto a uno de los estantes cerca de la entrada hasta que terminó su transacción y se fue. Entonces lo usé como protección para salir de la tienda. Pensé que si la mujer estaba esperando afuera, al menos habría otra persona cerca. Una parte de mí pensó que estaba siendo demasiado paranoica, pero ese pensamiento se hizo añicos en el momento en que salí. Tan pronto como salí de la tienda, la vi de nuevo. Estaba merodeando a un lado de la entrada principal de la tienda, esta vez claramente lanzándome una mirada penetrante y furiosa. Sostenía algo en la mano que no pude discernir bien. Parecía un cuchillo, pero no estaba segura. Sin embargo, la forma en que lo sostenía y cómo estaba ligeramente agachada, como preparándose para saltar, honestamente me hizo pensar que estaba a punto de atacarme. Me preparé para tener que gritar, correr o incluso luchar, pero en lugar de moverse hacia mí, la mujer giró rápidamente y caminó por el costado del edificio hacia la parte trasera. Corrí a nuestro coche y entré lo más rápido que pude. Mi esposo parecía confundido y preguntó qué me había tomado tanto tiempo. Le dije que le explicaría una vez que estuviéramos de vuelta en la carretera. Él no me cuestionó y simplemente arrancó. Mientras nos íbamos, miré hacia atrás y vi a la mujer de pie en el borde del edificio, observando nuestro coche. No sé por qué, pero verla me dejó tan intranquila e incómoda. Le conté todo a mi esposo, y él se enojó un poco conmigo por no haber llevado mi teléfono para llamarlo y pedir ayuda, lo cual era justo. Pero así quedó, y los dos acordamos intentar olvidar todo el asunto y volver a disfrutar del viaje. Debo decir que ya no uso baños de carretera, y no lo lamento en lo más mínimo. Esto me sucedió en 2020. Tenía 24 años y trabajaba para una pequeña empresa de logística.
Mi trabajo era entregar piezas automotrices entre ciudades del medio oeste. La mayor parte del tiempo era un trabajo fácil, viajes largos, buena paga y nadie presionándome. Pero ese trabajo es también la razón por la que jamás volveré a detenerme en un área de descanso de carretera después del anochecer. Era mediados de enero, un frío helado, el tipo de noche en que incluso las luces del tablero parecen demasiado brillantes. Conducía por la enero del 80, en dirección este desde Des Moines, para entregar un paquete en Davenport. El viaje duraba unas 3 horas y media. Salí alrededor de las 8 de la noche, para las 10:30, me encontraba en medio de la nada. Solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y el ocasional camión de carga que pasaba zumbando en el carril opuesto. Por esa hora, comencé a sentirme realmente somnoliento. Mis párpados pesaban y sentía que mi mente se desconectaba. Vi una de esas señales azules de área de descanso a 1 milla y decidí desviarme por unos minutos para estirar las piernas y tomar una bebida de la máquina expendedora. El área de descanso parecía completamente desierta. Unas pocas farolas tenues, un pequeño edificio de ladrillo con baños y alrededor de una docena de espacios de estacionamiento. Solo había otro vehículo. Una vieja furgoneta blanca, estacionada muy al fondo del lote, con las luces apagadas. Me estacioné bajo una de las luces, cerré la camioneta y entré. El baño de hombres olía ligeramente a limpiador y humedad. El calefactor emitía un extraño ruido de traqueteo. Me lavé la cara con agua fría para despabilarme, y cuando levanté la vista hacia el espejo, creí escuchar la puerta abrirse detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Me quedé inmóvil por un segundo, solo escuchando, pero no había nada más que el zumbido del calefactor. Supuse que era solo el viento y terminé rápidamente. Cuando salí, noté algo que me hizo detenerme. Los faros de la furgoneta blanca estaban ahora encendidos. El motor no estaba encendido, pero las luces sí. No recordaba haberlo oído arrancar. Tuve un mal presentimiento de inmediato. Desbloqueé mi camioneta rápido, subí y encendí el motor. Salí del estacionamiento y me dirigí hacia la salida. Mientras lo hacía, las luces de la furgoneta se apagaron de repente otra vez. Recuerdo haber pensado que quizás alguien dormía allí y accidentalmente encendió las luces, pero al volver a la carretera, seguí revisando mis espejos. Durante unos 5 minutos, no pasó nada. Luego, a lo lejos, detrás de mí, vi unos faros. 2 pequeños puntos acercándose. Era la furgoneta. Al principio, no estaba seguro, pero a medida que se acercaba, pude ver que era la misma furgoneta blanca, cuadrada. Sin logo de empresa, sin ventanas laterales, solo una sucia furgoneta de carga. Me alcanzó rápidamente y se pegó a mi parachoques. Yo ya iba a unos 75, pero la furgoneta se mantuvo a centímetros de mi parachoques. Luego cambió de carril, aceleró a mi lado y emparejó mi velocidad. El conductor bajó su ventanilla a medias, apenas podía ver su rostro, solo una sombra y quizás una gorra de béisbol. Me hizo una señal para que bajara la mía, pero no lo hice. Siguió gesticulando y luego señaló la caja de mi camioneta, como si intentara decirme que algo andaba mal. Al principio, dudé. Quizás alguna de mis correas se había soltado o algo se había caído, pero entonces noté algo que no tenía sentido. No había nada en la caja de la camioneta. Estaba completamente vacía. Fue entonces cuando comprendí que no intentaba advertirme. Seguí conduciendo, fingiendo no notarlo, pero él comenzó a tocar la bocina y a desviarse cada vez más hacia mi carril. Me desvié ligeramente para mantener la distancia, y él aceleró, adelantándome y cerrándome el paso. Por un segundo, pensé que iba a frenar en seco, pero luego, sin previo aviso, se desvió hacia el arcén y se detuvo por completo. Pasé a su lado a toda velocidad, con el corazón martilleándome. Me mantuve en el carril rápido, yendo a casi 90 hora, solo tratando de escapar. Unos segundos después, revisé mi espejo de nuevo. La furgoneta estaba de vuelta en la carretera. Me siguió durante otras 20 millas. A veces se quedaba atrás hasta que ya no podía verla, y luego, de la nada, aceleraba de nuevo y aparecía justo detrás de mí.
Decidí que necesitaba detenerme en algún lugar público. El siguiente letrero indicaba que había una parada de camiones a 5 millas. Tomé esa salida, entré al estacionamiento y me estacioné justo debajo de una luz brillante, cerca de los surtidores de diésel. Había algunos camiones de carga alineados y pude ver a algunos conductores dentro, a través de las ventanas de la cafetería de al lado. La furgoneta no entró de inmediato. Esperé quizás 2 minutos. Luego, subió lentamente la rampa y entró al estacionamiento. Salí de mi camioneta y me dirigí directamente a la cafetería. Tan pronto como entré, sonó la campana sobre la puerta y la mujer detrás del mostrador levantó la vista. Tendría unos 50 años. Le dije que una furgoneta me había estado siguiendo durante la última media hora, y debió ver lo asustado que estaba porque llamó al camionero que estaba sentado en la barra. Este tipo se levantó, un hombre enorme, camisa de franela, barba gris. Salió conmigo, y en el segundo en que pisamos afuera, vimos la furgoneta, en marcha mínima, al otro extremo del lote, simplemente parada allí, mirando hacia mi camioneta. El camionero murmuró algo como, sí, eso no es bueno, y me dijo que volviera a entrar. Él caminó directamente hacia la furgoneta. No escuché lo que dijo, pero unos segundos después, la furgoneta retrocedió de repente, dio la vuelta y salió disparada del estacionamiento, de regreso a la carretera. El camionero regresó, meneando la cabeza. Dijo que había 2 hombres dentro, ambos con sudaderas con capucha, ambos mirando fijamente al frente, sin decir una palabra. Me quedé en esa cafetería durante casi 1 hora, hasta que estuve seguro de que se habían ido. Terminé el resto de mi viaje con los ojos pegados al espejo retrovisor. Cuando llegué a Davenport, estacioné bajo las luces del hotel y revisé mi camioneta. Todo estaba bien, pero había 2 manchas en la compuerta trasera, como si alguien hubiera intentado abrirla con manos sucias. Renuncié a ese trabajo unos meses después. Ahora, cada vez que conduzco largas distancias, lleno el tanque antes del anochecer, llevo bocadillos y no me detengo a menos que sea en un lugar concurrido y abierto las 24 horas. Porque sé con certeza que, si hubiera bajado esa ventanilla o me hubiera detenido cuando me lo indicaron, no estaría aquí contando esta historia.